Muy buenas noches, mi nombre es Angie Gómez. Les voy a hablar sobre el plan de aseguramiento meteorológico. Buenas noches, Andy. Buenas Cuéntanos, ¿qué es el plan de aseguramiento meteorológico? ¿Cuál es su función? ¿Y cuál es la importancia que el mismo tiene en la industria y las instituciones prestadoras de servicios de salud? Bueno, el plan de aseguramiento meteorológico, como sus siglas lo indican, PAME, hace referencia al programa de actividades de metrología que tiene contemplado el laboratorio para asegurar la confiabilidad de los equipos de medición en todos y cada uno de los procesos, desde los más críticos hasta los que solamente verifican ciertos criterios de funcionamiento. Las actividades que se contemplan en el plan de aseguramiento meteorológico son la calibración, la verificación, la inspección y el mantenimiento de estos equipos, los cuales van acompañados de su respectivo protocolo. La frecuencia de ejecución de este tipo de procedimientos, su fecha inicial establecida y demás especificaciones sobre el equipo para una mayor claridad de este plan. El propósito como tal de este componente es establecer los parámetros de calidad esperada para los procesos prioritarios de la institución y en tal sentido se constituye en la base para los procesos de evaluación y mejoramiento de la calidad. Los estándares de calidad adoptados por la EPS están alineados con la plataforma estratégica desarrollada por esta misma entidad, de tal manera que la búsqueda de la calidad a través de la plataforma y a través de la implementación del plan de aseguramiento meteorológico faciliten el autocontrol y contribuyan al logro de la visión de la entidad. Bueno, ahora cuéntanos, ¿cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para definir la frecuencia de mantenimiento preventivo, calibración y verificación de los instrumentos o equipos que forman parte del PAME? Bueno, según la normatividad de la ISO, son 5 criterios. El primero, que para la calibración o verificación de los intervalos deben ser especificados para cada equipo o antes de su utilización, comparado con los patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales. Cuando no existan tales patrones, debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. El segundo es el ajuste o el reajuste según sea necesario, es decir, ningún instrumento de medición deberá utilizarse estando desajustado. Por tanto, o que esté por fuera de su error máximo permitido. Si al momento de verificar o calibrar un instrumento de medición se ve que está fuera del rango permitido, se debe ajustar y reajustar tantas veces sea necesario hasta que el instrumento quede dentro de los parámetros permitidos. Cada vez que se realice este ajuste, se debe calibrar o al menos verificar de nuevo el instrumento. Si definitivamente el instrumento no da el ajuste esperado que se debería tener, se debe retirar totalmente del servicio en el que se encuentre, reponiéndolo por uno nuevo. Es posible poder seguir utilizando dicho instrumento para realizar otras mediciones donde las tolerancias lo permitan. El tercer criterio es que se debe identificar para poder determinar el estado de la calibración, es decir, todo instrumento considerado crítico, o sea que los que estén incluidos en el PAME, en el plan de aseguramiento meteorológico, deben estar identificados. Puede ser con una estampilla o con algún otro tipo de identificación que contenga por lo menos la siguiente información: el código asignado al instrumento de equipo, la fecha de realización de la verificación o calibración y la fecha de vencimiento de la verificación o la calibración. Finalmente, faltan los 2 últimos criterios. El cuarto es que debe protegerse contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de la medición.
Los equipos a los que se les puede modificar sus parámetros de calibración se deben proteger de tal forma que solamente el personal autorizado tenga acceso a realizar las modificaciones, ya sea asignando una contraseña, una password de entrada o colocando seguros mecánicos de ser necesario. También se debe restringir el acceso del personal ajeno a estas áreas. A estas áreas de condiciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, a los laboratorios de ensayo o a los laboratorios de calibraciones deben ser única y exclusivamente para el personal indicado a utilizarlos. Finalmente, el último criterio que se debe tener en cuenta para la calibración y mantenimiento de los equipos que están incluidos en el plan de aseguramiento metrológico es que se debe proteger contra los daños y el deterioro durante la manipulación y el mantenimiento y el almacenamiento. Es decir, los equipos e instrumentos de medición críticos deben tener instructivos claros donde se especifique los cuidados que se deben tener tanto en el uso como en el mantenimiento de su almacenamiento. La vida útil de un equipo, así como los periodos de calibración, dependen en gran medida de su correcto uso, del correcto uso que se les haga, así como de los cuidados que se tengan en el almacenamiento. Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos establecidos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y cualquier producto afectado de manera que deben mantenerse los registros de los resultados de calibración y verificación para posteriores análisis o seguimientos. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Londoño y voy a hablarles acerca de la trazabilidad. Ay, qué gusto. Entonces, por favor, cuéntanos cuál es la diferencia entre las trazabilidades en verificaciones y calibraciones. De acuerdo. Bueno, la trazabilidad es una herramienta, empezando por ahí, que es muy útil para realizar seguimiento a todos los procesos que se llevan a cabo durante y después de la adquisición de un equipo biomédico. Procesos que se llevan a cabo con tiempo suficiente antes de una auditoría, la cual nos certifica el buen estado en que se encuentran los equipos, lo cual se evidencia ya sea en hojas de vida, en ficha técnica que se va llevando en la hoja de vida, la hoja de vida del equipo biomédico, en la que se ve desde su adquisición hasta el final de su vida útil. Teniendo en cuenta que la calibración es una operación que se rige bajo condiciones específicas establecidas entre valores fijos e incertidumbres de medidas asociadas, de manera que se obtienen patrones de medida fijos, lo cual nos permite obtener un resultado de medida a partir de un parámetro, según la Universidad Industrial de Santander. En cuanto a la verificación, es un proceso que se lleva más allá en donde se certifica que el dispositivo con el que se está haciendo la calibración realmente es apto para hacer la calibración y que nuestros equipos se mantengan siempre durante la normatividad y que no nos vayan a fallar durante el proceso que se tenga en el hospital. Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Andrade. En esta ocasión yo les vengo a hablar en primera instancia, sobre la importancia de las condiciones ambientales en las calibraciones y las verificaciones. Bueno, entonces respondemos la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la importancia de las condiciones ambientales dentro de los procesos de calibración y verificación? Bueno, entonces, para asegurar la calidad del servicio, es necesario controlar las condiciones ambientales para garantizar que se reproduzcan los datos obtenidos de la medición. Entonces, cuando se van por ejemplo, hablando en el caso de los laboratorios, por ejemplo, cuando se van a realizar los trabajos fuera de los laboratorios, es muy importante que el personal que realice la calibración cuente con un equipo para monitorear, medir, registrar y observar las condiciones ambientales u otras magnitudes que puedan influir en el proceso de calibración en las pruebas.
como vuelvo y repito, esto con el fin de garantizar la trazabilidad, con el fin de garantizar la reproducibilidad de los datos. Bueno, ahora explícanos por favor, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir para definir si un instrumento o equipo debe ser asegurado metrológicamente? Bueno, como bien sabemos, en todo proceso, en este caso, en un plan de aseguramiento meteorológico, hay que tener en cuenta 4 pasos fundamentales para esta labor. Por ejemplo, el primer paso es planear. Entonces, en este caso es qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer. También se planean los planes de aseguramiento, se determinan las necesidades de capacitación y entrenamiento, se establecen. El segundo paso importante es ejecutar. Entonces acá se ejecuta lo que se planeó en el primer paso. Se ejecutan los programas de calibración y verificación, los programas de capacitación y entrenamiento, esto para las personas que van a manipular los equipos, y se ajusta o reajusta los equipos cuando sea necesario. Y digamos, si hay algunos errores en la calibración y en los protocolos que se planearon en el primer paso, se establece unas acciones correctivas. El tercer paso es verificar. Entonces acá se hace el seguimiento de los programas de calibración y verificación, se hace una revisión de reportes, informes y certificados de calibración. Se hace una evaluación sistemática de las competencias laborales del personal. Esto con el fin de que siempre se garantice que el dispositivo tenga una reproducibilidad en los datos. Y el último paso es actuar. Entonces acá si hay un error, entonces se ejecutan las acciones correctivas, se hace la implementación de acciones preventivas en caso de para evitar que un equipo falle, y también se hace la optimización del uso, preservación y almacenamiento de los equipos de medición. Básicamente estos son los pasos más importantes que se debe seguir en el plan de aseguramiento meteorológico. Y ya, gracias. I'm going to explain the function of the ventilator, and the ventilator is a brand of Puritan Bennett. And first, I'm going to do test the TCG. So we have to turn on the ventilator, and after we press the button of the test. So here is the interface, that the service mode. So the ventilator can't use to work to connect to a patient. Well, we're gonna to select the ATG. Well, first we can check that they all truth of the all proof was pasted. So we wanted to do a new proof. So well, we press in the total proof, and next first accept, and this is the interface of the proof. This interface gonna tell us what we have to do in each proof. First, pressure of circuit. So we have to close the circuit. For that, we use this.
connect first to the filter of expiration and the other one in the inspiration. Here we revolve that, and next press accept. It's important to note that the safety valve and alarm is turned on. Well, in the press of the circuit, well, passed. So, compute the sensors, the flow sensors. Well, paste the minister of the gas. Occlude the output of the patient. So, I put my finger in the output and pressed accept. Proving. Well, now we're gonna to disconnect the oxygen. Well, here I'm disconnect the oxygen. Next, we press accept. I'm proving. Now we're gonna to disconnect the air. Accept. Connect the oxygen. Ready? Now accept. Proving. Connect the air. Well, this space now the leaks. The before problem happened because we have a wrong connection with the air. So, well, now paste the leaks. Now the declared memory. So the buttons. Here we're gonna prove all buttons. Brush, paste the Perry to the purpose clock, paste the lights, alarm, max alarm, alarm intermediate, low alarm, an alarm of the all is good. The battery LED, battery on LED, compressor ready, encendido, LED ready, verify if the LED is on. Is on. Wait, these LEDs are on. Good. Both LEDs, this and this is on. Yes. Okay, loose. Good. Yes, it's work. Ready. Fast. The audio. Yes. Well, the security system. Here we have the detail of all that. The valve expiration, the valve, this
boat roof is on the valve. This is the long test. I do that, and now the valve aspiration. This part, the ventilator can prove automatically. I do this test because is the longer test. So the other test is a little short. I don't do because I don't have any time. The laboratory is closed, so the compressor, we don't have compressor. It's installed, visualization. All this part. Disconnect the cable. Ready, and accept. This part is the longer part. We have to connect the cable. Ready? Now accept. And ready. Finish. Yeah. All text. It's good. Text. Here we have the results, all the specifications, the times, the liters of the expiratory filter, the leak circuit, and the resistance of the circuit. We have the configuration of the test mode, the time of the function of the ventilator is 755, and it's all. I'm gonna to explain the function of interface and how it works. In this part, we have apnea configuration because this ventilator have this advantage. It's a ventilator that have an apnea alarm. The alarm, this is the system of the alarms, the configuration of the alarm. The alarm was proved in the TCG. We can deactivate the alarm in this part, this button. We can reset, change the volume, or cancel the alarm. In this part, we can check that we have a spontaneous mode. Here is the artificial breath. Here we have the graphics, and this is the graphic of the volume, and this is the graph of the pressure. So we have a frequency of the 23 per minute, a pressure of inspiration that 15 centimeters of water, the times, this time, all that we can configure the frequency with the perilla, with this dispositive we can change the frequency. Here we have the pressure, we can change to the time of inspiration and expiration. This is the pressure of support, the volume are in unit of liters per minute, the oxygen percentage. We have the PEEP. The PEEP, remember, that is the range of the inspiration
or expiration limit. It's a limit that the machine put in the patient of the inspiration or expiration. Well, we have here, and we have a mode, spontaneous mode. Spontaneous mode. Continue. Well, we can see that the graphic change in the moment that I press the breath. In the spontaneous mode, the person is that regular the respiration times, and the machine only reacts or only function when detect that the patient is doing force, is doing un esfuerzo. Well, this is basically the interface used.